Sociedad Rural Argentina presenta. Hola país, bienvenidos hombres de campo. ¿Cómo va, Cholo? Perfectamente, ¿Todo bien? sí. Me alegro mucho. Mercedes Lalor, delegada de la Sociedad Rural Argentina en una zona muy sufrida por el agua, Villegas. Exactamente. Y también estuvimos en el primer simposio de bioeconomía que lo organizaron en conjunto la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Allí estuvimos y vamos a estar hablando de esto. CEIDA, 30 años del Centro de Estudios para la Investigación para la Dirigencia Agropecuaria. Exactamente. Hay sí. egresados, invitados. Estuvimos allí conversando con Guillermo Barsi sobre bodegas argentinas. Estuvimos con Fernando Iglesias también. Con Fernando Iglesias, que es escritor, gran polemista, político, con Graciana Repetto, futura politóloga, que también habla de las bondades del CEIDA. Muy bien. Gran programa hoy. El efecto dinamizador del agro se expande al resto de las actividades económicas. El campo es vida para miles de pueblos argentinos. Bueno, lo prometido, María Mercedes Lalor, Villegas, delegada de la Sociedad Rural. ¿Cómo Directora estás? por el Distrito Directora. 2. Oye, delegada, directora del Distrito 2. Directora por el Distrito 2. Y es otras donde cosas está que General han sido Villegas. otras cosas también, ¿no? También fui presidente de la Rural de Villegas, sigo participando en la Rural de Villegas. Soy criadora de caballos criollos, así que también expongo caballos y... Bueno, siempre estoy participando. ¿Cómo los trató el agua? Pésimo. A ver, Más mal imposible. Muy mal, muy mal muy porque mal. Creo que la peor. se excedió en un mes. No, veníamos mal, veníamos con muy arriba de la media. Nuestra media es entre 800 y 1000 milímetros de promedio por año y habíamos pasado ya según las zonas, ¿no es cierto? Pero en Villegas es un partido muy grande, son más de 700.000 hectáreas. Ya veníamos arriba de la media bien sueltos. ¿Y octubre fue malo? Y octubre fue una catástrofe, ¿no? Era una lluvia tras otra y aparte de que nos llovía seguido, nos empezó a derivar agua de sur de Córdoba, arriba, claro. La Pampa, toda esa agua que venía lloviendo se nos metía en Villegas, ¿no? 700.000 hectáreas y ¿hay cuántas? ¿400.000 afectadas? 70% por foto satelital. Casi 500.000. Es mucho. Es muchísimo. Es mucho. Sobre todo que al ser una superficie tan grande, nos dejó absolutamente sin comunicación, sin caminos. Además. No había forma de llegar a los lugares. ¿Qué pasa con la hacienda? ¿Qué pasa con la hacienda? Siempre hay una lomita y bueno, por algún lado se sale, ¿Y algún comprar vecino. alimentos? Sí, uno trata de tener reservas, rollos, entonces busca la lomita, le pone el rollo, el maíz que guardó. El tema es que tengan donde echarse, ¿no? Claro, seco. Evidentemente hay más agricultura que ganadería. Villegas supo tener cerca de 600.000 cabezas, más de 600.000, casi llegando a una cabeza por hectárea, llegó a tener. Ese no es la foto actual, ¿no es cierto? Actualmente hay 300 y pico de mil, porque hay mucha agricultura. Así que no, si hubiéramos estado en esa otra foto, hubiera sido a lo mejor más catastrófico en cuanto a la ganadería, ¿no es cierto? En cuanto a la agricultura, pésimo porque octubre, mes de siembra, no había caminos para, o sea, aunque fuera una loma, no había caminos para entrar, llegar, claro. Ni con la sembradora, que son muy pesadas, ni con los insumos, ni nada. ¿Cuánto lleva volver a la normalidad? ¿Cuántas zafras, cuántas cosechas? Bueno, se puede tratar de llegar el año que viene, se puede tratar de llegar. Un año perdido hay. Un año perdido hay, sí. ¿Y cuál es la respuesta para ustedes por el año perdido? La sal que vuelve, ¿no es cierto? Claro. O sea, la sal se levanta, eso cuesta bastantes lluvias normales para volver a lavarlo. Se pierden, en ganadería se pierden pasturas, en tambo se pierden litros de leche que no se recuperan hasta la otra aparición. Vamos a ver qué pasa con los rodeos de cría que han perdido estado y que
¿Lo recuperarán o no lo recuperarán? Estamos justo, se echaron la época de hecho que se echan los toros, es entre octubre y noviembre, con lo cual es todo un signo de pregunta, porque increíblemente estuvimos tapados de agua, pero ahora con estos soles fuertes está haciendo falta un poquito de agua para las lomas. Y de una gran inundación siempre se termina en una gran seca, y de una gran seca se termina en una gran inundación. ¿Por qué? No sé, Dios lo decide. Decime, Mercedes, ¿qué pasa con lo que reciben por parte de los estados de liberación de impuestos, de gravámenes? ¿Cómo se los Fue ayuda? bastante rápido el declaración. Sí, milagrosamente, firmada por la gobernadora Vidal. Digo milagrosamente, o sea, no estamos acostumbrados porque siempre salían los decretos firmados por el gobernador 6 meses, un año después, cuando ya nada, ya estaba todo funcionando. Uno lo precisa en ese momento, precisa. Sí, claro. Porque además no es los créditos, por supuesto que hay muchos que lo precisan, pero el tema es que el socio más grande que nosotros tenemos es el Estado. Claro. Entonces, si el Estado, que es nuestro gran socio, nos da una manito en esa coyuntura, y bueno, se acomoda la cosa un poquito, se nota. Los decretos salieron para la emergencia. Lo que pasa es que hay que tener el 80% afectado. Hubo mucha gente, hubo montones eran pilas de presentaciones que normalmente la gente a veces es media reticente a presentarlas. No, esta vez fue tan grande la afectación que eran pilas de presentaciones de emergencia. Esperemos que la provincia la saque con la misma celeridad, porque hay 2 cuotas de inmobiliario involucradas que son pesadas, que era la de que había que pagar ahora en noviembre y está la de febrero. Así que ojalá sacan los certificados definitivos pronto para que la gente se quede tranquila en cuanto a lo que va a pasar con ese impuesto, que a pesar de que dicen que no pagamos tanto, es pesado para pagarlo. Es pesado. ¿Cuáles son las obras que deberían hacer si no se hacen? Que no se han hecho en los últimos 30 años. Bueno. Son las obras del Río Quinto, ¿no es cierto? El plan maestro del Río Quinto. No, perdón, el Río Quinto es una. El plan maestro del Río Salado es otra. No, pero yo Tenemos recuerdo 2. desde la gobernación de Cafiero hablar de eso. Del Río Quinto, sí. Aparentemente ahora está puesto en el presupuesto de la provincia el Río Quinto para... Y después el Salado, que es larguísimo. Después tenemos el plan maestro del Salado, que en realidad nace en Junín, pero que todos los canales tendrían que llegar hasta el oeste. Solo está hecha la parte norte de ese plan que pasa por el norte de Villegas, que ahí se nota un alivio tremendo. O sea, esas obras que se hicieron, el norte de Villegas tuvo los problemas, pero en una semana, 10 días estaban... Qué maravilla. Qué maravilla cuando la obra está hecha. En cambio, los que no teníamos obras que están planificadas, porque están más o menos por donde deberían pasar, esos no, nada. Ni caminos, ni nada. ¿Cómo ves, más allá de esto que es coyuntural, qué va a pasar? ¿Cómo ves el ánimo en el campo? Tratemos de abstraernos del agua. Sin el agua. Bueno, el clima es muy importante en el ánimo, ¿no? Pero además de eso, los impuestos son altos, pagamos impuestos altos y los insumos están caros. Y lo que nosotros producimos está medio al mismo precio, ¿no? Ha cambiado mucho. Los sueldos pesan mucho, las cargas sociales pesan mucho. Están muy justos, muy finitos. Es finito. Ahora, agrícola es finito. En ganadería estaban un poquito más... Estaba mejorando la carne, ¿no? Sí, en la ganadería estaban un poco mejor. Ahora el número de engorde con grano ya no se fue caro. Sí, ya Al no sacar está retenciones sacando. se encarece el alimento. Sí, También pero dicen, también ¿no? hay que sacarlas, ¿no? Bueno, pero te quiero decir que a veces corres una cosa, tenés que ir acomodando eso todo. Pasa. Bueno, pero el productor de carne tiene que buscarle la forma para no perjudicar al productor de maíz. Sí, pero en el mundo yo que viene en alza las carnes, las proteínas animales. Ojalá, alza. porque en este momento hace rato que los precios no cambian en ganadería. La ganadería genera mucha mano de obra, hace falta mano de obra calificada que está muy difícil de conseguir. Personal preparado para manejar vacas de cría no es fácil y
y hay que estar muy encima y cualquier cosita que se desacomoda cuesta acomodar después los índices de preñez, de ternero logrado. Hay un montón de cosas que, bueno, si todo te da bien, pero si los números no te cierran... Hay muchos mercados por abrir todavía. Hay muchos mercados por abrir. Muchos. Sí. Gracias, Mercedes. Gracias a ustedes. Mercedes Lalor, directora de la Sociedad Rural Argentina, Villegas. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Llámenos al 0800-888-9888. Automóvil Club Argentino. Siempre es mejor ser socio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Seguimos en Hombres de Campo, hablamos del Seguida, de egresados, 30 años. de invitados. Cumplió. Bueno, Fernando Iglesias, Sí. político, Sí, escritor, claro. polemista, Sí, gran gran polemista, gran polemista. provocador en el Sí. sentido de obligarte a pensar. Hace la diferencia entre los hechos y el relato. Bien. Estamos con Fernando Iglesias, se hizo presente haciendo alusión a no solamente hacer análisis de discursos, sino también ver los hechos. Sí, creo que es uno de los grandes problemas que tiene el país, que se discute política en base a relatos, ¿no? Entonces se hace análisis del discurso y no se ven los hechos. Los hechos han ido a contramano del discurso, por eso la idea de relato es tan fuerte. Cuando decimos relato decimos un discurso que no tiene ninguna conexión con los hechos. Se nos habla de un país inexistente, se nos hablaba desde la Presidencia de la Nación de un país inexistente que no era el que veíamos todos los días. Y eso lamentablemente, si bien claramente el kirchnerismo ha empeorado fuertemente todas las peores características de nuestra sociedad, es una cosa muy difundida, la incapacidad de mirar las estadísticas, de mirar los datos, de confrontar los propios prejuicios con la realidad. Me parece que ahí hay una práctica importantísima que los argentinos tenemos que empezar a tomar. ¿Cómo mira Fernando Iglesias los hechos políticos de hoy y cuál es la mirada hacia adelante también en la clave de la formación de dirigentes agroindustriales? Qué pregunta. Lo miro con preocupación, con optimismo, porque creo que básicamente el país nos hemos salvado de terminar como Venezuela. La Argentina era una especie de Venezuela en cámara lenta. Y me parece que la ciudadanía el año pasado decidió ir para otro lado, por lo tanto tenemos esperanzas. Miro el contexto con preocupación, ¿no? En particular porque la situación internacional está complicada, la elección de Trump es una mala noticia, para el mundo en especial, pero también para la Argentina, y porque, claro, el gobierno se desempeña en un territorio muy complicado, en donde la herencia recibida es pavorosa. Yo la comparo, en el próximo libro la comparo con el año 2001 y estamos en general como a mediados del año 2001, es decir, muy cerca a una situación de crisis, es el país que dejó Cristina. El gobierno ha logrado evitar un estallido como el que hubo en la Argentina, pero se desempeña en una situación también de debilidad política, porque tiene un cuarto de las bancas en el Senado y un tercio de las de diputados. Yo creo que va a ser decisivo el año 2017. Yo espero que los argentinos volvamos a apostar por el cambio y le demos a este gobierno más poder parlamentario de manera que pueda llevar adelante sus iniciativas sin estar dependiendo siempre de los muchachos que nos trajeron hasta acá. Seguimos en Hombres de Campo. Seguimos con los 30 años del Seguida. En el marco de la celebración de estos 30 años estuvimos conversando con Guillermo Barsi. Él es director de Sociedad Rural Argentina, también está en la Cámara de Frutihorticultores y también en representación de Bodegas Argentinas.
Y sumado a todo esto, fue exalumno del CEIDA en el año 89. Nos cuenta esa experiencia y también nos habla de la importancia de llevar los vinos argentinos al mundo. ¿En qué consistió este análisis que nos diste, Guillermo? Bueno, Cristina, como directora hoy del grupo, dio transmitir algunas experiencias que de alguna forma están relacionadas con la etapa de capacitación que hemos tenido, entre otras cosas, con el CEIDA. Así que aproveché a transmitir un poco mi experiencia en bodegas de Argentina, con la formación de WOFA, Wines of Argentina, cuando decidimos salir al mundo con vinos. Y todo esto, la experiencia significa consensuar entre grupos de gente, armonizar, buscar objetivos comunes y trabajar para que eso ocurra. La experiencia es esa y realmente fue súper interesante. Yo creo que es un ejemplo en el país, dentro de una cadena y un sector productivo en donde se hizo un plan estratégico y del plan estratégico surgió lo que esta entidad, que es una entidad civil, cuyo objetivo, estatuto, artículo número 1 es la promoción de los vinos en el mundo. Y de esa manera salimos al mundo. En el año 93 Argentina exportaba menos de 10 millones de dólares. Llegamos al pico en el 2011 con 1.000 millones. Hoy cayó un poco, está arriba de los 750 millones de dólares. Con lo cual fue una experiencia en donde toda la cadena se integró en un plan estratégico como país y que terminamos en el mundo moviendo nuestros vinos. La verdad que fue una experiencia requete interesante, muy satisfactoria en todo lo que uno participó de esto y fue parte de este grupo que decidimos armar toda esta movida a nivel de cadena y terminar insertando a Argentina en el mundo. Terminamos al final con la parte de marketing, y la marketing que fue poner al Malbec como elemento base de todo esto. Y bueno, hoy el Malbec lo hemos insertado muy bien y estamos orgullosos de Argentina, de estar participando en el mundo vitivinícola con un Malbec de Argentina con muy buenas características. Seguimos, Helio, y hablamos de CEIDA, de toda la gente con la cual estuvimos. Exactamente. Graciana Repeto. Sí. Va a ser politóloga. Es cofundadora del Ateneo de la Sociedad Rural Guardia del Monte. Bien. Y habla de las bondades del instituto. Estamos con Graciana Repeto, futura agrodirigente del CEIDA. Yo vengo de una familia muy emprendedora, yo soy de San Miguel del Monte, tengo 29 años y estoy a una materia de recibirme de politóloga, entonces estoy muy contenta y quiero formar, como hablaban hoy los oradores, yo quiero hacer el CEIDA el año que viene para insertarme dentro del ámbito rural, porque estudiar ciencias políticas lo que me falta es la parte del campo, porque al ser hija de productores agropecuarios como que estudié ciencias políticas, pero necesito la parte de agrodirigencia. Entonces por eso mismo me quiero formar en el CEIDA y quiero dar un poco más de mi granito de arena para insertarme a ser emprendedora. Al haber sido presidenta del Ateneo de Jóvenes en la Sociedad Rural de Guardia del Monte, ¿cuál es la experiencia que te llevas de ahí y qué esperás encontrar en el CEIDA? La verdad que me encantó, fui una de las que fundó el Ateneo en San Miguel del Monte, me acompañó justo el presidente que estaba en ese momento, que es Hugo Rossi, entonces entre los dos, que es él es joven y era el presidente y yo que formaba a los jóvenes, la verdad que fue muy buena la experiencia. Me encantó que gente de Monte que se quiera involucrar tanto en lo político o en lo rural o en el gremialismo haya participado. Formamos un lindo grupo y yo lo que busco en el CEIDA el año que viene es
es esas cosas, esas herramientas de transmitir lo que uno quiere, digamos, con otras personas para que se sumen y forman parte y se puedan integrar con nosotros y seguir comunicando y emprendiendo cosas. Graciana, un mensaje final que puedas dejar al resto de chicos que como vos, desde jóvenes, quieran insertarse en el mundo agrodirigencial, agropecuario, agroindustrial. Y está muy bueno que se los involucre a los jóvenes en esta trayectoria, porque somos muy emprendedores, queremos salir adelante y queremos la unión. Entonces yo veo que las nuevas políticas que se están generando ahora son la unión, el diálogo, insertarse, tener compromiso. Entonces invito a todos los jóvenes que se quieren sumar y espero que el SEIDA me dé otra herramienta que voy aportando a mi conocimiento. Bolsa de Comercio de Rosario. Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso. Toda la información de la carne argentina en su celular. Nuevo Citroën C3 Aircross. Salí a la aventura. Citroën. Bien, y aquí estamos junto a Jorgito Pandini. ¿Cómo va, Jorge? Bien, Elio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Muy bien, nos has traído el nuevo Honda Civic. Exactamente. Recordemos que durante los últimos años de gestión del gobierno anterior estaban muy frenadas la llegada de autos nuevos por los problemas que todos conocemos y ahora se empieza a normalizar la llegada de estos autos. Y Honda siempre se caracterizó por tener el Civic, un auto emblemático, ya totalmente. Desde mediados de la década del 90, un auto realmente de muy buena calidad. Bueno, llegó finalmente a la Argentina el nuevo Honda Civic, que ahí estamos viendo. Tiene. La verdad es que es totalmente distinto a lo que te puedes imaginar respecto de un Civic. Si vos vas con la idea de pensar que es muy parecido al anterior, nada que ver. Nada que ver, nada. Totalmente distinto, es un auto absolutamente distinto. A primera vista parece mucho más grande, de hecho tiene el tamaño de un Accord anterior. Viene con dos motores nafteros Helio, uno de 2 litros, 154 caballos y uno 1.5, sí, un motor más pequeño pero más potente, 173. Bien. Esto es la nueva tendencia, motores más chicos, consumen menos potencia. Y más potencia. Bien. Realmente caja automática CVT, esta que no sentís el cambio de marcha, y muy bien equipado. Correcciones muchas. El baúl nuevo del Civic es enorme. Bien amplio. El Civic anterior, siendo más grande que el City, tenía el baúl más chico. Claro. Ahora no, recuperó baúl y es muy confortable para 5 pasajeros. Cosa que uno se da cuenta recién en las vacaciones, cuando te compraste un auto con baúl chico, ¿viste? Exactamente, con lo cual la marca japonesa que hace muchos años en Argentina empieza a normalizar su portfolio de productos con un auto muy esperado. Te diría que si vos ves a los otros medianos del segmento, hasta parecen de un diseño bastante anterior, porque es tan cambiado el auto que te va a sorprender. La calidad que no mantiene nada del Civic que nada, nosotros recordamos. Ni siquiera el estilo, nada. Absolutamente nada. Buena calidad de materiales, buena calidad de terminación, mucho confort, mucho equipamiento, una propuesta más y ya vamos a hablar de un año que viene que va a haber casi una presentación por semana en todo el año. Upa. Así que de eso ya vamos a hablar. Muy prometedor. Muy prometedor. Muchas gracias, Jorge. A vos, Elio. Bueno, seguimos en Hombres de Campo. Bueno, y se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires el primer simposio de bioeconomía argentino. Allí esto se desarrolló en conjunto Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Allí estuvo Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires. Habló de diseñar acciones para lograr con desarrollo sustentable el máximo potencial productivo. Estuvimos conversando con Néstor Rulet, él es secretario de Agregado de Valor, con Mariano Leyardoy, subsecretario de Bioindustria, y con Eduardo Trigo, coordinador de Bioeconomía. La bioeconomía es un pensamiento circular, digamos. La bioeconomía
Yo siempre digo que es el aprovechamiento total, es como pensar que cuando vos tomás un vaso de leche, pensás que ese vaso de leche se origina a través de la posibilidad de transformación de mucha materia prima. Acá es un trabajo en conjunto de lo que es ciencia y tecnología, de lo que es agroindustria, de lo que es producción. Hay que hacer un trabajo en conjunto, ¿para qué? Para ser eficiente en el uso de los recursos naturales, para después transformarlo en alimentos o energía donde le sirva al bienestar de la gente, de mano de obra y tenga desarrollo territorial. El concepto de la bioeconomía trata de instalar la idea, el concepto de que esa biomasa se transforme en otros productos, por ejemplo en energía, en el lugar de origen y sea consumida en esas áreas o cuencas productivas. Varias veces se repitió el concepto de que la biomasa viaja mal, entonces la tenemos que hacer viajar lo menos posible y transformarla en origen, como te decía. Mejorar los procesos de extrusión mecánica de soja, vamos a ir a un aumento del corte en las naftas con bioetanol, en el gasoil con biodiesel, y nuestra intención es que esos consumos sean lo más cercano a las zonas de producción. Esta reunión cierra un ciclo de simposios que recorrieron un poco todo el país, y ha sido un camino, yo creo que largo, pero bastante exitoso en el sentido de haber ido a lo largo de ese recorrido, haber ido definiendo una personalidad de la Argentina en este tema. Lo interesante de trabajar en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que a través de la investigación nos posibilita que llevemos al territorio, sobre todo al interior productivo y donde se produce esa biomasa, esa posibilidad de materia prima, podamos hacer la transformación concreta a través de lo que nosotros denominamos agroindustria, que es la combinación de la transformación de la materia prima en algo ya más elaborado. Llegando al final de Hombres de Campo, Elio. Bien, llegamos al final, nos volvemos a encontrar el sábado que viene a las 13:30 aquí en Canal Rural y repetimos Los lunes siempre, a las 19:30. Exactamente. Buena semana. Gracias, igualmente. Hasta la semana que viene, país. Muy buena vida. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Presentó Sociedad Rural Argentina.